programa de hoy vamos a hablar del 6 de septiembre de 1930, cuando lo derrocaron a Irigoyen. También del Día del Maestro, porque Sarmiento muere en Asunción el 11 de septiembre de 1888. Pero obviamente tenemos que hablar del atentado que sufrió la vicepresidenta y de los crímenes políticos en la Argentina. Sobre todo nos vamos a referir al atentado que sufrió Lisandro de la Torre en el Senado, pero que le costó la vida al senador Enzo Bordaveri. Así que bueno, es un programa especial, distinto. Vamos a las mejores comunicaciones en Síntesis TV. El 6 de septiembre de 1930, irrumpe en la Argentina el poder militar. A partir de esta fecha, los militares no abandonarán su posición de poder, condicionando a los diferentes gobiernos civiles y transformándose en el brazo armado de los sectores que jamás podrían llegar al gobierno por el voto popular. El general José Félix Uriburu es el jefe de este primer golpe y se rodea de figuras del nacionalismo católico y de las familias tradicionales para formar su equipo de gobierno. Uriburu quiere instalar en nuestro país un régimen corporativo similar al fascista, pero fracasa ante la oposición de la oligarquía, que prefería instalar una democracia fraudulenta con represión a la oposición. El general von Pepe, como lo llamaban por sus simpatías por los militares alemanes, crea una sección especial en la policía, destinada a perseguir a los dirigentes gremiales y a los opositores en general. El comisario Leopoldo Lugones, mucho menos poético que su padre, introduce el uso de la picana eléctrica en los interrogatorios, un invento argentino. Se decreta la pena de muerte y hay varios fusilados. Entre ellos, destaca la figura del anarquista italiano Severino Di Giovanni, autor de varios atentados y asaltos con fines políticos, fusilado en febrero de 1931. Uriburu estaba tan convencido de que hacía las cosas bien, que decidió convocar a elecciones en la provincia de Buenos Aires. Era hora de que el pueblo le demostrara su apoyo. La corriente enérgica y pura que viene con vosotros significa renovación y juventud, paz y progreso, orden y jerarquía de valores en vuestra vida pública intoxicada. El fracaso fue rotundo. Ganaron los radicales. El general decidió, acorde con sus principios, anular las elecciones e intervenir la provincia. A partir de entonces, el fraude electoral se transformaría en el instrumento indispensable para la continuidad del régimen. Ante el fracaso de Uriburu, aparece la figura de recambio, el general Agustín P. Justo, quien junto a Julio A. Roca Hijo integrará la fórmula presidencial para las fraudulentas elecciones de noviembre de 1931. No hubo sorpresas y Justo asumió la presidencia en febrero de 1932. El general y su vicepresidente representaban fielmente las aspiraciones de la oligarquía criolla y las necesidades del Imperio Británico en una época de crisis mundial. No parecían preocuparse por la miseria, la desocupación y el hambre en un país considerado entre los primeros productores de alimentos del mundo.
El hombre es violento por naturaleza y la política argentina está cargada de violencia en todas las épocas, en algunas en forma casi insoportable, la década del 70, la del 80, pero desde Mariano Moreno para acá, pasando por Facundo, Dorrego, Urquiza, López Jordán y tantos otros, hubo asesinatos políticos. En este caso, lo que queremos ampliar es en el atentado que sufrió Lisandro de la Torre, pero que le costó la vida a Enzo Bordavere, en el Senado de la Nación. Fue en 1935 y a instancias de que Lisandro de la Torre, que era considerado el fiscal de la Nación, y una comisión investigadora del Senado, descubren maniobras muy cuestionables, hechos de corrupción, entre los frigoríficos ingleses y el gobierno de entonces. Recuerden que era la década infame, Agustín P. Justo como presidente, y Federico Pinedo era el ministro de Hacienda que estaba siendo cuestionado por Lisandro de la Torre, y sobre todo Luis Dubó, el ministro de Agricultura. Hay un tumulto en el recinto. Lisandro de la Torre incluso forcejea con Dubó y con Pinedo, se caen al piso y ahí un culata, un matón del Partido Demócrata, dispara para matar a Lisandro de la Torre, pero el senador Bordavere se cruza y finalmente termina muerto Enzo Bordavere. Esto fue una película, Asesinato en el Senado, y es bueno que recordemos que la violencia lleva y las pasiones llegan a un punto donde ya no hay retorno. Así que nos sirva un poco para que en esta época clavemos los frenos en este momento y busquemos la paz. El Senado de la Nación escorre hoy el velo de una política que ha sometido a la ganadería argentina al interés del capitalismo extranjero. Las protestas de las víctimas vienen de mucho tiempo atrás y mi pedido de investigación fue una de las tantas manifestaciones de un viejo anhelo público: poner remedio a una situación desesperada, porque la industria más genuina del suelo argentino, la ganadería, se encuentra en ruinas por obra de dos factores principales: la acción extorsiva de un monopolio extranjero y la complicidad de un gobierno que unas veces lo deja hacer y otras lo protege directamente. Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Miguel. Desde 1933, trabajando por el desarrollo local. El 23 de julio de 1935, en plena función del Senado, el recién electo senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, es asesinado por 3 balazos dentro del recinto. ¿Quiénes fueron los artífices? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y cómo taparon la noticia? Hoy, en lo que nunca te enseñaron en la escuela, asesinato en el Senado de la Nación. 1 de mayo de 1933, el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo firma en Londres el pacto Roca-Runciman. Este amplía la cuota de exportación de carne vacuna al Reino Unido y sus colonias, pero establece que el 85% del total de las exportaciones se deba realizar por medio de frigoríficos británicos. Adicionalmente se suscriben cláusulas secretas que garantizan el monopolio de los medios de transporte en manos de empresas inglesas y crean el Banco Central de la República Argentina con preeminencia de capitales ingleses. El pacto benefició a un pequeñísimo grupo de criadores invernadores vinculados al gobierno y a unos pocos frigoríficos extranjeros,
y perjudicó notablemente a miles de pequeños y medianos productores agropecuarios y frigoríficos de capital nacional. 1934. El senador nacional por Santa Fe, Lisandro de la Torre, comienza una prolija investigación sobre el negocio de la carne en nuestro país y denuncia en el Senado al frigorífico Anglo por evasión impositiva, dejando al descubierto el entramado de la corrupción que implicaba directamente a funcionarios del presidente Justo. La comisión investigadora comenzará así a encontrarse con todo tipo de trabas. Richard Tottel, el jefe máximo del frigorífico Anglo, se niega a entregar la documentación requerida. Ni siquiera consiguiendo a modo de presión el arresto del empresario inglés se puede lograr el acceso a esa documentación. El senador por la capital federal, Alfredo Palacios, recibe de 3 trabajadores del frigorífico Anglo la información reservada de que los documentos contables se encuentran escondidos en un barco inglés anclado en el puerto, el Norman Star. Palacios no tarda en pasarle el dato a De la Torre y con la ayuda de la prefectura logran ingresar al Norman Star y encontrar en sus bodegas lo que buscan. Efectivamente, como le habían dicho a Palacios, los libros contables estaban allí y lo que era muy grave, estaban ocultos en cajas de chillet y corned beef con el sello del Ministerio de Agricultura, cómplice evidente de la maniobra. La documentación oculta en los 40 cajones de carne enfriada dejaba claramente comprobada la estafa al Estado Nacional por parte de la empresa inglesa y detallaba como gastos empresarios los montos de los sobornos a los funcionarios públicos, entre los que había encumbrados nombres del Poder Ejecutivo, tal y como figuraría en el informe presentado el 27 de mayo de 1935. Debido a las denuncias levantadas por Lisandro de la Torre, los ministros de Agricultura, Luis Duhó, y de Hacienda, Federico Pinedo, debieron concurrir al Senado para contestar a los cargos. 21 de julio de 1935. Se produce el primer incidente cuando en plena sesión el ministro Duhó amenaza al senador de la Torre a los gritos. 23 de julio de 1935. De la Torre sigue aportando pruebas contra los ministros Duhó y Pinedo y comienza a llamar mentiroso al primero a partir de entonces. En un momento, De la Torre abandona su banca y se dirige hacia la mesa ministerial, donde es empujado por Duhó para luego caer de espaldas. El senador Enzo Bordavere se dirige hacia el sitio donde se halla su compañero de banca. En ese momento aparece detrás de Bordavere un matón a sueldo ligado a Luis Duhó, Ramón Valdés Cora, que revólver en mano dispara 2 proyectiles a la espalda de Bordavere y otro más al darse vuelta impactándole en el pecho, asesinándolo en pleno recinto. Un cuarto disparo impactará en la mano de Duhó. Cora intenta huir, pero al llegar a la sala de taquígrafos es detenido por el agente Cofone. Tras la detención, este y el subcomisario Florio le quitan el revólver calibre 32 marca tanque con 4 balas servidas y 2 sin usar. Ramón Valdés Cora, de 42 años, era excomisario de Vicente López. Tenía múltiples procesos por estafas, falsificación de documentos, torturas y extorsiones. Era afiliado al Partido Demócrata y hombre de confianza del ministro de Agricultura, Luis Duhó. 25 de julio de 1935, 8 de la mañana. En los terrenos del Colegio Militar, el ministro Pinedo, quien se había sentido insultado por los dichos del legislador durante la sesión, se bate a duelo con Lisandro de la Torre. Lisandro dispara al aire y Pinedo, apuntando a la cabeza, erra el disparo. Los padrinos los invitan a reconciliarse, pero Lisandro se niega. El gobierno, para tapar tanto el escándalo de corrupción como el propio asesinato, resuelve repatriar los restos de Carlos Gardel, muerto tan solo un mes antes en un accidente de avión en Medellín. A pesar de que el gobierno uruguayo ya había comenzado los trámites de repatriación 4 días luego de la muerte del cantante, el gobierno argentino, mediante maniobras políticas, logra ganar la pulseada y así desviar la atención de todos los medios, que cubrirán sus primeras planas con la repatriación, dejando de lado la noticia del asesinato. Ramón Valdés Cora es condenado a 20 años de prisión, pero queda en libertad en 1953 por buena conducta.
Pinedo vuelve a ser ministro de Hacienda en 1940 en el gabinete del presidente interino Ramón Castillo, y en 1962 es nombrado por el presidente José María Guido como ministro de Economía. Fallece en Buenos Aires en 1971. Duó no vuelve a ocupar cargos públicos. Se queda a cargo de las estancias de la familia y reside en el Palacio Duó, construido alrededor de 1932, sobre la avenida Alvear, en Buenos Aires. Falleció en esa misma ciudad en 1963. Agobiado y aislado, fuertemente afectado por el asesinato de Bordaberry, Lisandro de la Torre renuncia a su banca en enero de 1937. El 5 de enero de 1939, en la soledad de su departamento en la calle Esmeralda 22, se quita la vida con un disparo en el corazón. Para la historia, se trató de un intento de asesinato hacia Lisandro de la Torre, que se cobró accidentalmente la vida de Enzo Bordaberry. La familia de Enzo opinó diferente. Él bien pudo haber sido el objetivo, por su fuerte participación en la investigación. Puede que así se tratara de darle un mensaje a Lisandro y de paso dejarlo solo. Lo que no se puede negar es la participación de Luis Duó y de Federico Pinedo como partícipes necesarios y muy posiblemente como autores intelectuales. Este hecho de la historia argentina es solo un capítulo más de lo que nunca te enseñaron en la escuela. Son ciegos quienes no quieren ver una conjura contra las libertades argentinas. Estamos, como hace medio siglo, frente al problema de organizar la democracia por el sufragio. Pero yo confío, y esta es mi última confianza, en que el pueblo argentino, tarde o temprano, sabrá reconquistar y defender su libertad. El Día del Maestro se celebra en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien fuera un ferviente luchador por la educación pública. Nació en San Juan y a los 5 años ya ingresaba a las llamadas Escuelas de la Patria, fundadas por los gobiernos de la Revolución. Al no poder continuar sus estudios en Buenos Aires por falta de dinero, siguió formándose con la ayuda de amigos y familiares. En 1827 fue reclutado por el Ejército Federal. Tuvo diferencias con el Partido Federal y fue encarcelado. Debido a este y a otros enfrentamientos personales con integrantes del mismo, decidió unirse a la causa unitaria, lo que le valió el exilio a Chile en varias oportunidades. Allí escribió para los periódicos El Mercurio, El Heraldo Nacional y fundó El Progreso. En 1842 fue designado por el entonces ministro de Instrucción Pública, Manuel Montt Torres, para dirigir la Escuela Normal de Preceptores, que fue la primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. Durante su estadía fue encomendada la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. A su regreso escribió Viajes por Europa, África y América y Educación Popular. En este último libro dejó sentado su proyecto de educación pública, gratuita y laica, la que implementó cuando fue nombrado gobernador de San Juan. Ocupó varios cargos públicos a nivel municipal, provincial y nacional, hasta ser electo presidente de la Nación en 1868. Durante su mandato le dio un gran impulso a la educación
y nombró a Nicolás Avellaneda a cargo del ministerio. Mediante la Ley de Subvenciones de 1871, garantizó los fondos para la creación de nuevas escuelas y la compra de materiales y libros. Se crearon 800 escuelas de primeras letras y la población escolar se elevó de 30.000 a 110.000 alumnos. A fin de garantizar la educación primaria, trajo desde los Estados Unidos maestras y creó las primeras escuelas normales, tomando como ejemplo la Escuela Normal de Paraná. Subvencionó la primera escuela para sordomudos, fundó colegios nacionales, escuelas de agronomía en varias provincias y también creó la Biblioteca Nacional de Maestros. En la Universidad Nacional de Córdoba se creó la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Dotó a las Fuerzas Armadas de sus primeras escuelas, fundando la Escuela Naval y el Colegio Militar de la Nación. En 1888, por complicaciones de salud, Sarmiento se embarcó con su hija Faustina y sus nietos al Paraguay. Ese mismo año, falleció en la ciudad de Asunción a los 77 años de edad. Ante su tumba, Carlos Pellegrini dijo: «Fue el cerebro más poderoso que haya producido América». Por todo lo que se habló en este programa, pedimos paz, pedimos racionalidad, que se vaya aflojando esta escalada que traía ya olor a pólvora. Hace unas semanas que se viene oliendo a pólvora y estamos cerca de una gravedad institucional mayúscula. Así que tengamos paz, por favor. Y esta semana, a todos los maestros que tengan el mejor día, que celebren, porque la educación siempre fue y sigue siendo el camino.